chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Marisol y les doy la más cordial bienvenida a su canal Baby Zapatocosa Crochet. Deseo de corazón que este contenido sea de mucha utilidad y agrado para ustedes, y si es así, pues no olviden darle like para seguir subiendo más videitos como este y compartir para ustedes estas bellas creaciones. Recuerden al final de este video suscribirse, comenten y compartan, ya saben que es totalmente gratis. Y pues antes de comenzar, agradezco a Dios por permitirnos estar una vez más aquí con ustedes y por supuesto a ustedes por su gran apoyo. Así que sin más que decir, pues aprendamos juntas, chicas. Hola chicas, ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Miren, hoy les traigo este modelito de botita. Ya se llegaron los fríos, ya están los airecitos frescos y pues qué más que para estos airecitos y para nuestros bebés unas botitas calientitas, ¿no? Así que pues miren, hoy vamos a realizar este modelito. Espero les guste, espero que lo puedan realizar. Es muy sencillo, la verdad, no necesita tanto detalle, es muy fácil de realizar y pues vamos a la lista de materiales. Ok chicas, para este modelo yo estoy utilizando una suelita plástica con 57 puntos. Es de la talla 11, es para bebés de 6 a 9 meses aproximadamente. Si ustedes no tienen suelita, no hay problema, lo pueden hacer con una suelita tejida en talla 11 o de 11 centímetros. Son aproximadamente 60 a 65 puntos. Entonces, bueno, en mi caso, pues yo estoy utilizando esta que es de plastisol, que son las que ocupo, y son 57 puntos. Y pues lo que es su plantillita para la parte de adentro del zapatito. El hilo que yo estoy ocupando para el alzado de la botita es es de la marca Alegría. La verdad, la etiqueta se me perdió y pues no la encontré. Entonces es de la marca Alegría, es 100% algodón y es de un grosor de 2 milímetros. Ok, este hilo es para el alzado del zapato, que viene siendo todo el alzado de la botita. Y para lo que es el detalle, yo estoy utilizando es de la marca Eulalie y es en color rosita. Y tiene un grosor de 1 milímetro. Entonces para los detalles pues yo estoy utilizando doble hebra. Ya saben que a mí me gusta utilizar lo que tengo. No estoy así como que tiene que ser en específico un cierto hilo. Utilicen el que ustedes tengan y con el que más se acomoden. Y bueno, estos son los hilos que estamos ocupando. Y pues ya saben, para lo que es el hilo de Alegría, pues yo estoy usando lo que es mi gancho de 3 milímetros. ¿Sale? Y el Eulalie estoy usando mi gancho de 2 milímetros. Ya saben que son mis únicos ganchos y los que más me gustan. Mis tijeras, mi regla por si la ocupo. Y pues vamos al paso a paso. Muy bien, para el alzado de nuestro zapato pues vamos a empezar a montar lo que son nuestros puntos en la suela. Vamos a utilizar, en este caso yo ocupo lo que es mi gancho más delgado, que es el que se facilita para introducirse en los agujeritos de la suela. Vamos a realizar puntos deslizados por todo el contorno de la suela y pues vamos a hacer en total 57 puntos deslizados. Miren, yo lo saco con fuerza y de repente como que se me va de mucho hilo, pero pues lo ajusto, ¿no? Para que todos me queden prácticamente del mismo tamaño y nuestro tejido no nos vaya a quedar flojo. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar puro punto deslizado por todo el contorno de la suelita hasta completar nuestros 57 puntos. Ok chicas, ya terminé aquí mis 57 puntos en lo que es la suelita. Voy a cortar mi hilo, ya saben, y voy a cerrar mi suela. Ya saben que paso por debajo de mis dos primeras hebras de inicio. Paso mi hilo, jalo mi hilo de abajo, que es el del ajuste, y en este punto voy a introducir haciendo pasar mi gancho por el otro lado del punto. Paso mi hilo por ahí y lo saco y ya queda nuestra suelita terminada. Ya nada más es de esconder nuestras hebras. Esta la pasamos para arriba y esta por el otro lado. ¿Sale? Vamos a comenzar a hacer el alzado del zapato. Muy bien, para el alzado vamos a tomar el punto del centro de la suelita, que es y vamos a introducir nuestro gancho. Aquí voy a ocupar el gancho más delgado para que sea un poquito más fácil
de introducir. Aquí lo estoy levantando un poquito porque está un poco apretado, pero ya quedó. Entonces vamos a meter ahí nuestro hilo y vamos a comenzar a hacer puntos bajos. En ese punto voy a hacer otro mismo punto bajo. ¿Vale? En esta primera vuelta pueden utilizar el gancho más delgado para poder meter el gancho en el punto. Y ya en la segunda vuelta ya vamos a utilizar el gancho normal, el gancho de 3. Entonces vamos a continuar haciendo puntos bajos por 3 vueltas. Es decir, esta vuelta y otras 2 vueltas más. Y a la par pues vamos a ir escondiendo nuestras hebras. ¿Sale? Entonces vamos a continuar haciendo puntos bajos por todo alrededor, de nuestra sala. Bueno, chicas, yo aquí ya terminé mis 3 vueltas de punto bajo. Aquí yo corté mi hebra porque conforme vamos cerrando se nos va recorriendo un poquito el tejido. Entonces, para yo tener un mejor conteo, la corté para centrar bien lo que es mi nueva vuelta. Entonces aquí yo ya tomé mi punto del centro y lo marqué. Y en ese punto vamos a iniciar nuestra siguiente vuelta. Si se fijan, aquí me quedó un punto hacia acá donde yo corté mi hilo. Entonces aquí en voy a iniciar mi nueva vuelta. Voy a levantar una cadena y en ese mismo punto voy a hacer otro punto bajo. Voy a continuar haciendo 14 puntos bajos más para que en total sean 15. ¿Sale? Entonces yo aquí ya los tengo marcados mis 15 puntos que voy a tejer y enseguida voy a tejer 14 disminuciones. Vamos a terminar los 14 puntos bajos y ahorita en las disminuciones los veo. Listo, ya terminé mis 14 puntos bajos y contando el punto de inicio son 15. Como les dije, vamos a tomar 15 puntos bajos de este lado y a continuación vamos a hacer 14 disminuciones. Solamente las vamos a hacer tomando la hebra del centro. Toda completa así, no. Va a ir solamente tomando la hebra del centro y así vamos a hacer nuestras disminuciones de punto alto. Permítanme que se pone medio necio este hilo de repente. Entonces, ya saben, las disminuciones son vamos a hacer un punto alto pero no lo terminamos, vamos a hacer otro punto alto y de igual manera no lo terminamos y ya cuando tengamos nuestras 3 lazadas ahí sí cerramos las 3 juntas. ¿Sale? Nuevamente otra disminución tomando solamente la hebra del centro, dejamos nuestros puntos altos incompletos y al final cerramos las 3. Nuevamente otra disminución, puntos altos incompletos y cerramos las 3. Así van a ser nuestras disminuciones y van a ser solamente tomando la hebra del centro. Vamos a continuar haciendo 11 disminuciones más para que en total tengamos 14 contando estas 3 hasta llegar hasta nuestro siguiente marcador. Entonces son 14 disminuciones por la hebra de adentro. Listo, ya tengo terminadas mis 14 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta el final. En total son 14 puntos bajos los que vamos a terminar hasta este punto. ¿Sale? Perdón, al hacer nuestros puntos bajos, en esta ocasión ya vamos a tomar nuevamente nuestras 2 hebras. ¿Sale? Entonces así normal, como lo hicimos acá de este lado, vamos a continuar tejiendo nuestros puntos bajos. Listo, terminamos aquí nuestra vuelta número 4. Ya terminamos de hacer nuestros 14 puntos anteriores. Vamos a levantar una cadena y enseguida vamos a realizar 13 puntos bajos y vamos a comenzar con las disminuciones. Entonces vamos haciendo los 13 puntos bajos. ¿Sale? Ok, tenemos ya terminados nuestros 13 puntos bajos.
Enseguida vamos a realizar una disminución de punto alto. Vamos a continuar con un punto alto. Nuevamente vamos a realizar una disminución de punto alto. Continuamos con otro punto alto. Y esta secuencia de una disminución y un punto alto la vamos a hacer otras 4 veces más. Tenemos que tener en total 6 disminuciones y 6 puntos altos. Perdón, en total son 6 disminuciones y 5 puntos altos. Entonces continuamos con las disminuciones y el punto alto. ¿Sale? Listo, terminamos nuestras disminuciones y nuestros puntos altos y vamos a continuar realizando punto bajo hasta llegar al final. En total son 12 puntos bajos los que nos faltan para terminar esta vuelta. ¿Sale? Listo, ya terminamos la vuelta número 5. Vamos a comenzar con la vuelta número 6. Vamos a realizar 12 puntos bajos. 12 y vamos a comenzar con las disminuciones de esta vuelta. ¿Sale? 12 puntos bajos. Listo, chicas, ya tenemos aquí nuestros 12 puntos bajos. Llegamos a un punto antes de la disminución y ahí vamos a iniciar nuestras disminuciones. Vamos a realizar una disminución, un punto alto, y vamos a realizar 2 puntos altos. 1 y 2. Nuevamente vamos a hacer esa misma secuencia, una disminución y un punto alto por otras 3 veces. En total debemos de tener 4 disminuciones y 6 puntos altos. ¿Ok? Listo, terminamos aquí nuestras disminuciones y nuestros puntos altos. Vamos, para terminar esta vuelta, a realizar punto bajo hasta llegar al final. En total van a ser 10 puntos bajos de este lado. ¿Ok? Entonces terminamos nuestros 10 puntos bajos. Muy bien, chicas, ya terminé yo mi vuelta. Aquí ya voy a cerrar mi vuelta en el primer punto de inicio con un punto deslizado. Ay, disculpen, este hilo se me está poniendo muy necio. Vamos a la vuelta número 7. Vamos a levantar 2 cadenas y vamos a realizar, en ese mismo punto vamos a realizar un medio punto. Veo que se está poniendo muy necio. ¿Ok? Entonces vamos a continuar realizando por toda la vuelta, así tal cual, medios puntos. ¿Sale? Medios puntos por toda la vuelta. En total, contando las 2 cadenas de inicio, van a ser 33 medios puntos. Vamos a realizar toda la vuelta de medios puntos. Aquí vamos a ir acomodando nuestra botita para que vaya agarrando forma. ¿Sale? Entonces terminamos esta vuelta, que es la vuelta número 7, con 33 medios puntos. Listo, mis chicas, aquí yo ya estoy terminando lo que es la vuelta número 7, que fue de puros puntos medios. Aquí lo único que voy a hacer va a ser que voy a deslizar con un punto, vaya deslizado, en el primer punto de inicio. Voy a hacer una cadena y voy a cortar mi hilo. Ok. Vamos a hacer lo siguiente para la vuelta número 8. Para la vuelta número 8, perdón, ya ando tomando aquí el changarro. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, si se fijan, tenemos, déjenme les muestro, la solapita de lo que es la botita. ¿Ok? Miren, esta es la solapa. Para el pie derecho, la solapa de broche va a, obviamente, a caer hacia el lado derecho. Para el pie izquierdo, pues va a ser en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente aquí con la solapita. Vamos a tomar del punto de partida, va a ser el segundo punto de la disminución de la vuelta antepasada. Vamos a tomar este punto, vamos a introducir nuestro gancho y ahí vamos a sacar nuestra hebra. Permítanme, déjenme deshago el nudo porque... Ok, entonces ahí vamos a hacer un nudito para macizar. Vamos a realizar 6, 7 cadenas al aire. 3,
4, 5, 6 y 7. En el cuarto punto vamos a realizar nuestro primer punto alto. Vamos a continuar haciendo puntos altos por toda la vuelta. De esta manera, así. Tenemos nuestro hilo de inicio. Aquí vamos a realizar también un punto alto. Y de esta manera vamos a realizar puntos altos por toda la vuelta. Ok, esto es para formar lo que es la parte de la solapita de nuestra bota. Es donde obviamente vamos a tomar y hacer nuestros ojalitos para el broche. Miren. Ok, entonces vamos a continuar haciendo toda la vuelta de puntos altos. ¿Muy bien? Miren, porque, perdón, se me fue de foco. Ok, listo, ya estamos terminando la vuelta de la solapa de la botita y nuestro último punto lo vamos a realizar aquí, pegadito, es continuo al punto donde iniciamos las cadenas. Ok, vamos a levantar 4 cadenas, 4, y vamos a realizar punto alto alargado en relieve, uno por delante, uno por detrás. Vamos a realizar en el punto que sigue, lo vamos a pasar por detrás de nuestro punto y vamos a sacar nuestra hilaza por ahí. Vamos a realizar una sacada, 2 sacadas, 3 sacadas, perdón, esta no se deja. Listo, nuevamente agarramos hilo y en el siguiente va a ser por la parte de atrás. Pasamos nuestro gancho hacia adelante de esta manera y sacamos nuestro hilo. Y nuevamente una sacada, 2 sacadas y 3. En el siguiente va a ser por delante, bueno, va a ser el de adelante y lo vamos a pasar por detrás, abrazando nuestro punto. Sacamos nuestro hilo y realizamos nuestro punto. 1, 2 y 3. El siguiente va por detrás y sacamos nuestro hilo y es 1, 2 y 3. Y de esta manera vamos a estar haciendo nuestra vuelta en punto relieve, uno por delante, uno por detrás, hasta terminar uno antes de del último punto, que son las 3 cadenas de inicio. Ok, vamos a continuar tejiendo esas. Listo, miren, yo ya terminé lo que es la vuelta número 9 en punto relieve. Si se fijan, la hice por dentro y es uno por delante, uno por detrás, uno por delante, uno por detrás, y así sucesivamente por toda la vuelta. En la parte de la solapa terminé lo que fue mi último punto por delante, así me quedó, y vamos a realizar aquí en las 3 cadenas, solamente vamos a realizar un punto alto. Vamos a pinchar aquí y vamos a realizar un punto alto nada más. Ok, vamos a continuar levantando 3 cadenas, giramos nuestro tejido y vamos a hacer exactamente lo mismo. El punto que quedó por detrás lo vamos a trabajar por detrás y el punto que queda por delante lo vamos a trabajar por delante. Ok, es 1, este es por delante, lo trabajamos por delante. 2, el que es por detrás, por detrás. Ok, así nos va quedando. Entonces vamos a realizar 3 vueltas más. Vamos a terminar esta y vamos a continuar con otras 2 vueltas. En total nos debemos de tener 5 vueltas en punto relieve. Ok, bueno, entonces va a ser la primera vuelta de base y van a ser otras 4 vueltas en punto relieve para que sean 5. Vamos a terminar esas 5 vueltas. Listo, chicas, ya terminamos nuestra quinta vuelta de punto en relieve. Es así como nos queda. Es un punto por delante, un punto por detrás, y este es el resultado de cómo nos va quedando. Aquí, pues como les comentaba, hacer un punto al final, este va quedando así, ¿sale? Entonces una vez que terminen sus 5 vueltas, van a hacer su nudo, van a cortar su hebra y vamos a continuar con lo que es el detalle del contorno de la botita.
del tubo y de la solapa, ¿ok? Vamos a tomar nuestro hilo en color rosa. Si ustedes lo tienen del mismo grosor, que es de 2 milímetros aproximadamente, nada más necesitan tomar su hebra. Yo en este caso, como les mencioné, pues no tengo hilo rosa de ese grosor, así que utilicé este que lo voy a usar doble, ¿ok? Entonces vamos a continuar y lo vamos a hacer en punto bajo. Vamos a tomar el punto de la esquina de la solapa y es ahí donde vamos a introducir nuestro hilo y vamos a realizar nuestro punto bajo. Ahí está. Ahí mismo vamos a realizar otro punto bajo. ¿Ok? Aquí entre estas cadenitas, entre este punto que está acostado, vamos a introducir nuestro gancho y vamos a realizar otro punto bajo. ¿Ok? Tomando la cadenita del punto que está horizontal, que es este, vamos a hacer otro punto bajo. ¿Ok? Tenemos 3 puntos bajos. Vamos a hacer 12 puntos en cadena para formar lo que es el ojal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? En este mismo punto vamos a realizar un punto bajo. ¿Sale? Para que nos quede un poquito más apretadito, ahí mismo vamos a realizar otro punto bajo. Vamos a realizar 3 puntos bajos más, uno en esta cadena. Estoy escondiendo mis hebras. Esta cadena, ay, no se deja. Listo. Y vamos a realizar otros 2 puntos bajos más. Ok. Vamos a realizar nuevamente nuestro siguiente ojal y vamos a hacer otras 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a hacer un punto bajo nuevamente, tomando las cadenas. Ahí mismo hacemos otro punto bajo para que nos quede un poquito más apretadito. Y vamos a continuar con puntos bajos por todo el contorno de la botita. Y este lo vamos a realizar hasta aquí. Se los voy a acomodar. Vean cómo va quedando. Vamos a tratar de acomodar nuestros puntos de modo que se vean bien, que se vea la cadenita, los ojales, que queden ajustaditos, ¿ok? Entonces, una vez teniendo nuestros ojales, vamos a continuar con punto bajo por todo el contorno de la botita hasta aquí, ¿ok? Si se fijan, yo no hice esta parte porque es la continuidad de la bota para que no se vea un poco disparejo. Miren, así, nada más se ve por esta parte, ¿sale? Entonces vamos a continuar tejiendo este punto bajo por todo el contorno de nuestra bota. Listo, hemos terminado ya de realizar todo el contorno de la botita en punto bajo y es así como nos queda. Miren, yo ya realicé aquí en lo que es la parte de la bota de donde cierra. Ya terminé. Entonces vamos a cortar nuestra hebra, vamos a esconder nuestro hilo y vamos a comenzar a realizar lo que son nuestros botones. Si se fijan, pues yo de botones les puse unas florecitas, unas rositas aquí. Entonces estos están cosidos y este es el ojal para nuestros botones. Ok, esto cierra de esta manera y se acomoda. Muy bien, entonces vamos a cortar nuestra hebra y vamos a realizar nuestros botones, ¿sale? Ok, chicas, ya vamos a comenzar a realizar lo que es nuestro botón o nuestros botones. En este caso son unas rosas. Yo estoy haciendo 34 cadenas y vamos a trabajar en la tercera cadena. Ahí vamos a realizar un medio punto alto. Ok. En nuestro siguiente punto vamos a realizar un aumento de punto alto. En el siguiente punto vamos a realizar un punto alto.
En el siguiente, un aumento de punto alto. En el siguiente vamos a realizar un medio punto alto. Y en el siguiente un punto deslizado. ¿Ok? Aquí vamos a levantar una cadena. Y esta secuencia la vamos a realizar por 4 veces más. En total debemos de tener 5 pétalos. Este es un pétalo de nuestra rosa que vamos a realizar. ¿Ok? Nuevamente es un medio punto, un aumento de punto alto. Ya saben que los aumentos son 2 puntos en un solo punto, o ya dependiendo de la cantidad de puntos que queramos hacer nuestro aumento. En este caso pues son solamente 2. Un punto alto en el siguiente punto, un aumento de punto alto, un medio punto, un punto deslizado y levantamos una cadena. Y es esta la secuencia que vamos a continuar haciendo hasta el final. Nos van a quedar solamente 2 puntitos y esos puntitos van a hacer solamente puntos medios altos. ¿Ok? Entonces vamos a continuar realizando nuestros pétalos. Listo, he terminado ya mis pétalos. Son 5 en total. Así es como nos quedan. Y como les mencioné, pues aquí en estos 2 puntitos solamente vamos a realizar 2 medios puntos. Y vamos a cortar nuestra hebra y vamos a armar nuestra flor. ¿Okay? Yo hago este nudito aquí, le hago 2 nuditos y corto la hebra. Al final esto va a quedar escondido. Para armar nuestra rosa vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar nuestro silicón y vamos a ubicar nuestros, vamos a ponerle puntitos de silicón a nuestra florecita. Es un poquito nada más lo que vamos a poner. No se deja esto. Ok. Vamos a poner un poquito de silicón. Y yo en este caso pues enrosco mis puntitas. Y le vamos a poner un poquitín en esta zona. Muy poquito la verdad. Esto es nada más para armarlo. La verdad yo la voy a coser. Vamos a hacer esto, miren. Vamos a ir enroscando nuestra florecita de esta manera. Así. Espero que lo puedan apreciar. Y así se va a ir armando. Entonces vamos a continuar poniéndole silicón. Les digo, es un poquitín nada más para que se vaya deteniendo. No es mucho, cualquier cosita. Y lo vamos a seguir enroscando. Que nos quede de esta manera. Y es así como nos va a quedar nuestra florecita o nuestro botoncito. En este caso es de nuestra bota. Yo nada más le pongo poquito porque con el hilo y la aguja le voy a cruzar por esta parte para que quede más macizo, más bien cosidito, para que a la hora de que yo vaya a estar abrochando y desabrochando mi bota no se me vaya a deshacer la flor. ¿Ok? Entonces ya una vez terminadas nuestras rosas o nuestros botones, aquí ya tengo el otro, vamos a ubicarlos en nuestra bota. ¿Ok? Voy a limpiar mi dedo. Bueno, chicas, pues miren, yo ya tengo aquí mi hilo y mi aguja, mi hilo del color rosa para que se pierda. Y pues lo único que nos queda hacer es ubicar nuestras florecitas o nuestros botones de acuerdo en el espacio donde van a ir los ojales, ¿ok? Entonces una vez ubicados pues los vamos a coser de modo que pues ya saben, aquí atrás no se vea tanto nuestro hilo para que se vea un poquito más limpio nuestro trabajo y más presentable. Miren. Ok, entonces pues vamos a coserlos, es lo único que nos queda por hacer ya para darle por terminado a este trabajo. ¿Sale? Vamos a coser nuestros botones.
Bueno, chicas, pues así es como nos queda el resultado de lo que es el terminado ya de nuestra botita. Yo aquí ya le puse unas perlitas para darle luz y que nuestras botitas se vean más coquetas. ¿Ok? Ya ubiqué mis botones, ya los cosí, están cosidos, por atrás no se ve, pero ya están cosidos. No recomiendo pegarlos porque pues al ser un broche de tanto y tanto se van a despegar. Entonces lo recomendable pues es coserlos, ¿no? Ya pues su plantilla desde un principio se la puse porque al ser una bota es un poquito más difícil de meter la plantilla, entonces esta se la puse desde un principio. En cuanto alcé mis 3 primeras vueltas, ahí le puse ya su plantilla. ¿Sale? Pues este es nuestro final, nuestro terminado final ya de nuestras botitas. Espero que les haya gustado. De verdad, deseo de todo corazón que lo puedan, ay Dios, se me cae, que lo puedan realizar, que lo puedan presumir. Si es así, pues ahí espero me puedan mandar unas fotitos. Miren, ¿sale? Sale, chicas, pues entonces de mi parte es todo. Les agradezco mucho que me sigan apoyando y que sigan acompañándonos aquí en este video. Y déjenme les hago un comentario. En videos pasados tuvimos un problema de audio. El audio se escuchaba muy quedito. Espero que en estos ya se escuche bien. Nosotros ya tratamos de solucionar ese problema pues para darles una mejor calidad en el video. Bueno, pues de mi parte pues ya es todo. No me despido de ustedes, les digo solamente hasta luego, ya saben. Si Dios mediante nos permite estar acompañándonos aquí nuevamente en otro video. No olviden, si les gustó este video, pues darle like, suscríbanse, comenten, compartan. Cuídense mucho, les mando saludos a todas, Dios me las bendiga y pues nos vemos pronto.